La noche del 16 de mayo del 2013, David subió a un bus con rumbo a su casa en la mitad del mundo, Ecuador. David nunca llegó a su destino y su familia aún lo espera. Acompáñenme hoy a ver esta desaparición misteriosa. La desaparición de David Romo. Santiago David Romo Córdoba nació el 31 de mayo de 1992 en Quito, Ecuador, hijo de Alexandra Córdoba y Santiago Romo. Santiago Romo, padre, comentó que le puso David a su hijo por el rey David de la Biblia, y así lo llamaban sus familiares y amigos. David era un niño muy deseado por sus padres. El día que nació fue el día más espectacular de sus vidas. Fue su primer hijo, su sol. Luego nacería María Fernanda Romo, la hermana menor de David. David era un niño muy bonito, tanto así que le decían el bebé Herbert. Su padre recuerda cuánto disfrutaba comer papas fritas y preguntaba muchas cosas, tanto así que le decían el niño del porqué. Cuando David tenía tan solo 9 años, sus padres se separaron. Él quería ser cineasta, guionista y escribir obras, por lo que se decidió a estudiar la carrera de comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. La gente de su entorno lo recuerda como un joven sensible y siempre dispuesto a dar consejos a sus amigos. Alguien muy simpático y amigable, a veces se podría decir que mucho. Él no era capaz de ver la maldad en las personas. Teniendo este contexto, ahora sí hablemos del día que ocurrieron los hechos. El 16 de mayo del 2013, David Romo, de 20 años, sale de su casa camino a la Universidad Central en Quito. Ya estaba en el cuarto semestre y ese día tenía varios exámenes. Vestía unos jeans, chaqueta beige, zapatos negros y un bolso. Estuvo todo ese día en la Facultad de Comunicación Social. Llega la noche y decide regresar a casa en la ciudad mitad del mundo. David llegó al terminal de la Ofelia luego de tomar un bus de la Metrovía desde su universidad en la parada del Seminario Mayor. Estando ahí en el terminal, abordó la unidad número 4 de la cooperativa Transhemisféricos con rumbo a la parada en la calle 13 de junio del sector de la mitad del mundo. Diana López, exnovia de David, contó que ese día se comunicó con él y él le dijo que se dirigía a la estación de la Ofelia. A eso de las 9:45 de la noche lo volvió a llamar, pero él no contestó. A las 10:22 de ese día, Alexandra llamó a su hijo para preguntarle si ya llegaba, y él le respondió en voz baja: «Estoy en el bus yendo a casa. Te llamo cuando esté cerca». Ella le preguntó la razón por la cual él hablaba en voz baja, y él le respondió: «Porque si alzo la voz, me sacan del bus». Esta llamada duró 80 segundos. Alexandra se quedó a la espera de su llamada para ir a esperarlo en la parada que quedaba muy cerca de su casa. Pero esta llamada no llegó, y David no volvió a contestar su teléfono. Después de las 9, Diana López llamó en reiteradas ocasiones a Alexandra, cosa que no era nada habitual, pero ella le dijo que estaba muy preocupada y que sentía que algo le pasaba a David. Alexandra le dijo que se tranquilizara, que él ya iba a llamar para irlo a buscar a la parada, cosa que nunca pasó. Al día siguiente, 17 de mayo del 2013, la familia puso la denuncia por su desaparición, aunque otros medios indican que fue el 18 de mayo que se acudió a la policía judicial para presentar la denuncia correspondiente por desaparición de personas. Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central comenzaron a colaborar con la búsqueda. Pablo Obando, presidente de la Asociación de Estudiantes de esa escuela, convocó a los compañeros de David para que integraran brigadas. Desde la mitad del mundo, el sur y los valles de la ciudad, 6 brigadas de unas 60 personas empapelaron las paredes con su foto. Las cámaras de seguridad comprobaron que David se embarcó en el bus que se dirigía a la mitad del mundo, luego desapareció. David estaba tan solo a 2 semanas de cumplir 21 años. El lunes 27 de mayo del 2013, miembros de la Policía Judicial realizaron 3 allanamientos en diferentes sectores de la ciudad y detuvieron a Cristian Gustavo de Jesús Lojas, de 32 años, quien trabajaba como controlador de bus, Edgar Vinicio Mendoza Maldonado, de 19 años, quien era cobrador de bus, y José Moisés Cabascanco Cualchi, el conductor. Con las investigaciones posteriores se llegó a conocer que uno de los cobradores del bus tenía en su poder el teléfono celular marca BlackBerry de David. Esto se supo 10 días después, porque desde un inicio no se quiso aceptar la denuncia de desaparición.
Los 3 sospechosos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia, en donde cerca de la medianoche se les realizó la audiencia de formulación de cargos, por presunto delito de asociación ilícita para organizar la desaparición de una persona. Edgar Mendoza, el cobrador del bus, señaló que efectivamente David Romo se subió al bus de la compañía Transhemisférico de color azul cerca de las 10 de la noche del jueves 16 de mayo, y que al parecer el joven había ingerido licor y que luego de permanecer unos minutos parado y sujetándose de un tubo, se sentó en las gradas de la parte posterior del bus. Luego de cobrarle el pasaje, afirmó que no se percató a qué hora ni en qué parada el joven se bajó de la unidad. Horas más tarde, cuando limpiaban el transporte, aseguró que se encontró un celular negro. Esta versión se contradecía con la del controlador del bus, Christian Lohan. Según él, en la parada de Rumicucho, su compañero Edgar ayudó a David a bajar del bus y aseguró que lo dejó cerca de una tienda. Por otra parte, el conductor Moisés Cabascango señaló que en la parada final observó por el retrovisor cómo un joven se bajaba del bus en compañía de Edgar. El conductor afirmó que él no sabía que uno de los controladores se había encontrado un celular en el interior del bus. Él manifestó además que 2 vueltas antes del último recorrido limpiaron el bus, lo que contradice la versión de Edgar, quien señaló que limpió el bus después de regresar de la parada de Rumicucho. Aunque los 3 dieron versiones contradictorias, 2 de ellos fueron absueltos. El único sentenciado fue Edgar Vinicio Mendoza Maldonado. A esta persona, Edgar Mendoza, la condenaron a 1 año en prisión, únicamente por el robo del celular. Su hermano José Luis Mendoza Maldonado lo sancionaron con la pena de 4 meses de prisión correccional por haber tenido dentro de su casa el teléfono celular de David Romo y que su hermano Edgar le habría obsequiado. Cuando fueron a hacer el allanamiento en esa casa, no fueron a buscar algo más de David. No hicieron pruebas de luminol en su casa ni en los carros que estaban en esa casa. Fueron únicamente por el teléfono. Desde allí hubo trabas. Esto pese a que el exministro José Serrano había dicho que se hiciera de inmediato la investigación. No solo en el caso de David, sino en cualquier caso de desaparición. 6 meses luego de la desaparición de David, el 7 de noviembre del 2013, nace una nueva línea de investigación. Según información proporcionada por el agente investigador Jorge Padilla Moyolema, se realiza un allanamiento en una pseudoclínica de rehabilitación de adicciones, denominada Unión y Esperanza, en el barrio Tiwinza, en Pisulí, al noroccidente de Quito. Este no contaba con permisos de funcionamiento. En el operativo se incautaron armas, chalecos antibalas y 2 autos robados, pero lo más grave es que encontraron a 17 personas retenidas en contra de su voluntad, que sufrieron maltratos físicos y psicológicos y vivían en condiciones infrahumanas. Diagonal a la casa, con sus 2 últimos pisos a medio construir, funcionaban 2 cuartos de baño y junto a ellos un pequeño camal donde los pacientes eran obligados a trabajar. 3 comisarios del Ministerio de Salud colocaron sellos de clausura en las 3 puertas de acceso. El fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, advirtió que en el centro se cometían graves vulneraciones a los derechos humanos de los internos. Incluso reveló que para los tratamientos se utilizaba energía eléctrica. Salazar reconoció que el operativo que culminó con la clausura de la supuesta clínica se armó para dar con el paradero de David Romo. No obstante, aclaró que dentro de las investigaciones posiblemente se podría identificar a varios ciudadanos desaparecidos. Alexandra Córdoba dijo que no creía que su hijo haya estado en ese lugar clandestino, porque David no tenía ninguna enfermedad, no era alcohólico ni drogadicto, y que es posible que haya entrado a ese sitio solo en contra de su voluntad. Según la versión del general Víctor Arauz, director de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones, David fue interceptado el 16 de mayo del 2013 por personas que lo secuestraron y lo llevaron a Unión y Esperanza, y aseguró que el chico había sido asesinado y su cuerpo enterrado en la casa del barrio Pisulí, en donde funcionaba la clínica. Sin que se entendiera qué móvil pudo tener el supuesto asesinato, excavaciones en la casa y en el pozo séptico no dieron con ningún resto humano. Así que para sostener su tesis, la policía dijo que el cuerpo de David no aparecía porque fue incinerado, y hasta llegaron a hacer una pericia quemando un cerdo con sopletes para demostrar su punto. Esta investigación apuntaba a 6 procesados, incluidos Carlos Londoño y Blanca Fueres, dueños de Unión y Esperanza. Estas personas eran procesadas por una variedad de delitos, incluido asesinato. De los 17 internos en la clínica clandestina, solo a 2 se le tomó la versión, por lo que se abrió un expediente por falsificación de firmas, porque las firmas no correspondían a esas 2 personas.
Sin embargo, las personas involucradas en la presunta falsificación, fiscales y agentes, se acogieron al derecho al silencio cuando fueron a rendir su versión. Simplemente los agentes dijeron, no sé, no me acuerdo, y quedó ahí. Los dueños de la clínica, Carlos Alberto Londoño y Blanca Fuérez, fueron detenidos por la desaparición de Romo, pero después la acusación cambió a de personas. Carlos Londoño estuvo preso 2 años y 4 meses y Blanca Fuérez 11 meses. En una posterior entrevista hablaron un poco sobre su clínica. En el primer piso funcionó una clínica que, según cálculos de Carlos Londoño, albergó a unas 18 personas desde que abrió sus puertas. Desde el allanamiento, el centro dejó de operar. Pero su historia se remonta 2 años antes, cuando Carlos Londoño, que estuvo en recuperación por sus adicciones, decidió instalar un sanatorio en su propia casa, al que llamó Unión y Esperanza. Aseguró que su objetivo fue ayudar a otros enfermos de su sector. Ambos negaron que los internos hayan estado encerrados o forzados a trabajar. A la clínica Unión y Esperanza se le relacionó con la desaparición de David Romo por la versión de un informante. Allí, el policía Jorge Padilla menciona que un informante le indicó que en el sector de Pisulí existía una clínica de rehabilitación en la cual habían visto supuestamente a David Romo, pero en ninguno de los testimonios recabados por la fiscalía para el juicio hablan de él. Solo un interno narra que el día del allanamiento los oficiales le mostraron una fotografía de Romo que él no supo reconocer. Finalmente, Carlos Londoño fue condenado por trata de personas con fines de explotación laboral, que disponía penas entre 6 y 9 años. Londoño fue sentenciado a la mínima, 6 años, y con atenuantes, esta se redujo a 2 años en calidad de autor. 2 internos y un terapista recibieron la pena de 1 año como cómplices, mientras que Blanca Fuérez fue declarada inocente y salió en libertad después de 11 meses detenida. 5 años después del allanamiento, ese 7 de diciembre del 2013, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, presidido por el juez Wilson Caiza, confirmó la inocencia de los 5 acusados del asesinato de David Romo. La tarde del miércoles 23 de agosto del 2018, cuando los jueces no creyeron las supuestas pruebas presentadas por los fiscales y policías. Además, el tribunal ordenó que se investigara a policías y fiscales que participaron en el caso. Esta investigación desde un inicio tuvo muchos errores, comenzando con que el teléfono de David nunca fue rastreado. Su madre tuvo que ir personalmente a la compañía de teléfonos y pedir el detalle de llamadas, y es por eso que esa información está en el expediente. El teléfono de David era parte de él. Por eso, desde que desapareció, su madre Alexandra exigió que le dijeran dónde había estado el teléfono, pero hasta el día de hoy no le han podido decir cuál fue la ruta que siguió el teléfono desde que David salió de la universidad. Buscaron el teléfono con el número de identidad internacional de equipo móvil y es de conocimiento público que este número es único, pero cuando buscaban el teléfono de David lo hacían con un número completamente diferente, no con el suyo. Lo más extraño es que a pesar de esto terminaron encontrando el teléfono. Luego, en la reconstrucción de los hechos, el fiscal permitió cambios en esa noche. Una reconstrucción de los hechos en los que había mucho desfase, incluso en el tiempo, porque David a las 10:22 estaba cerca de su casa. Pero en esta reconstrucción la hicieron saliendo a las 10:30 del terminal de la Ofelia. El bus en el que iba David jamás llegó a la terminal de Rumicucho, pero en la reconstrucción de los hechos la hicieron llegando hasta ese lugar. Con respecto a la teoría de la clínica clandestina, este proceso estuvo oculto de la familia durante más de 2 años, además de que no se sostenía por ningún lado. Supuestamente, algunos de los internos en el lugar habían afirmado que vieron ahí a David, pero esto nunca se pudo comprobar. Inclusive el fiscal general de la época, Galo Chiriboga, pidió disculpas. Quisiera ofrecerle a la familia Londoño las disculpas públicas de la Fiscalía General del Estado. Era una información que venía de personas de adentro, pero que no había sido debidamente comprobada. Para el 18 de julio del 2018, las autoridades de Colombia anunciaron la captura de Mauro Ceballos, de 33 años, quien sería el supuesto terapeuta de la clínica que acabó con la vida de David y se deshizo de su cuerpo. Según la Interpol, Ceballos tenía un largo expediente, pero a pesar de eso no fue vinculado al proceso de David Romo ese año. En febrero del 2019, Alexandra Córdoba escribió una carta dirigida al Papa Francisco. Nuestro hijo David Romo Córdoba desapareció en circunstancias extrañas que no han podido ser esclarecidas por autoridades, y más bien hemos tenido que sufrir el manejo negligente del caso por autoridades de turno, detalló en el escrito. Esta fue firmada por Córdoba y Santiago Romo, el padre de David, e ingresó en la Nunciatura Apostólica el 15 de febrero.
La madre reiteró que la carta se escribió a nombre de su hijo, pero también en un enunciado por las personas desaparecidas en Ecuador. Es necesario que la iglesia se una a esta lucha, no solamente es por David, sino por todas las personas que están desaparecidas, expresó la mujer. El 19 de febrero del 2019, Alexandra Córdoba pidió a la Fiscalía que oficie a Movistar para que enviara el detalle de las llamadas de David, el día de su desaparición. Ese detalle lo habían omitido, pero lo que no se les olvidó fue declarar la reserva del caso, con lo que los policiales y fiscales se negaban a dar información a la madre sobre las supuestas investigaciones que realizaban, por lo menos desde el 2015. La madre también denunció en redes sociales haber recibido una amenaza de la nueva fiscal a cargo del caso por supuestamente violentar las investigaciones de la fiscalía. Para mayo del 2019, el Papa Francisco se pronunció sobre el caso de David Romo mediante una carta enviada desde el Vaticano. En esta se indica que el Papa, enterado de la situación de David y su familia, asegura una oración especial para ellos, para que sientan a su lado en todo momento la presencia del Señor, que infunde consuelo, fortaleza y esperanza. A su vez, el Papa le pide a la familia de Romo rezar por él, como suele manifestar a sus feligreses. En noviembre del 2019 se hallaron unos restos humanos en una quebrada de Posmaqui, en el noroccidente de Quito. Según la policía, el hallazgo de huesos ocurrió el 29 de noviembre cuando moradores y obreros de la Junta Parroquial de Posmaqui limpiaban la maleza de una quebrada. Entonces se encontraron un cráneo, 14 huesos y osamentas. Los vecinos llamaron a la policía para el levantamiento del cuerpo. Los agentes recopilaron las evidencias y las trasladaron a criminalística para las investigaciones. En las fotografías que enviaron los moradores se visualizaba un reloj tipo pulsera. Resulta que al día siguiente Alexandra Córdoba fue a criminalista a averiguar sobre este reloj, ya que su hijo llevaba uno la noche de su desaparición. Pero resultó que este reloj desapareció sin ninguna explicación. Según Alexandra Córdoba, los 3 primeros años después de la desaparición, expertos hicieron búsqueda en Posmaqui, pero no encontraron restos. En mayo del 2019, la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad del proceso y el caso volvió a la fase de investigación previa. La madre de David acudió a la quebrada de Posmaqui y realizó una nueva búsqueda, pero ese objeto no apareció. Solamente encontraron 3 osamentas más. Para enero de este año, el 2020, los resultados del laboratorio fueron negativos. Los huesos hallados en la quebrada de Posmaqui no pertenecían a David Romo. Alexandra Córdoba dijo que estaba feliz de que los huesos no pertenezcan a su hijo. Su esperanza es encontrarlo vivo. Por eso dijo que continúa la preocupación al desconocer su paradero. La investigación sobre dichos huesos encontrados en la quebrada no concluyó. La Fiscalía abrió un expediente para conocer la identidad de la persona a quien pertenecen los restos encontrados el 29 de noviembre del 2019, pero no conseguí ninguna actualización con respecto a eso. Han sido 5 fiscales, 127 diligencias de búsqueda y casi 80 pericias de distintas naturalezas. Han pasado más de 7 años y aún no hay respuesta para Alexandra Córdoba, quien ha sido la cara en este caso desde que Santiago Romo, María Fernanda, la hermana de David, y sus abuelos mantengan un perfil bajo alejado de los medios. La historia de David es tan viva y dolorosa como las falencias del Estado ecuatoriano respecto a las personas desaparecidas. Alexandra Córdoba tiene la mirada firme y valiente, pero al recordar cómo era su vida antes de la desaparición de su hijo, sus ojos se humedecen y su voz se quiebra. 7 años y 6 meses después de la noche de su desaparición, la madre reclama que le devuelvan a su hijo, y además que los responsables por acción y omisión, sobre todo en la policía y la fiscalía, sean sancionados. Córdoba cree que el Estado pudo ubicar a David por medio de su celular y que nunca lo hicieron. Reclama que hay fiscales que no conocen sobre la problemática de la desaparición forzada y de derechos. Para la madre, fue muy doloroso conocer la teoría del supuesto asesinato y la tesis de las policías de que el cuerpo había sido completamente incinerado, aspectos que luego no pudieron probar. Afirma que ha realizado acciones por su cuenta para intentar encontrar a su hijo, pero teme que policías y fiscales solo intenten promover la impunidad y que el caso se olvide. Aunque la familia se ha comunicado con el presidente Lenín Moreno y con el ministro de Gobierno para la conformación de una comisión especial similar a la del caso Restrepo, no ha obtenido ninguna respuesta de la actual administración, que se ha limitado a enviar el caso a la Fiscalía. Por ello, la familia ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó la petición contra el Estado el pasado 16 de mayo del 2020, cuando se cumplían 7 años de la desaparición. Estos han pedido información sobre las irregularidades cometidas en la investigación. La madre de David asegura que el Estado ha mostrado ineptitud en cuanto a las investigaciones realizadas estos años.
Y bueno, esta es toda la información que pude recopilar con respecto a este caso. Han sido 7 largos años de búsqueda y contando. Es de admirar la fuerza y constancia de Alexandra Córdoba con el pasar de los años, una mujer que estaba comenzando a estudiar la carrera de Derecho cuando todo esto pasó y decidió abandonarla junto a su trabajo de comerciante de una firma de cosméticos solo para dedicarse a encontrar a su hijo. Alexandra mencionó que con todo lo que ha pasado en estos años ya se puede sentir graduada en Derecho y en redes sociales. Si había algún error en el teléfono o en la computadora, David se lo solucionaba, pero desde su desaparición, a Alexandra le tocó volverse una especialista. Tanta preocupación le recorta el sueño. Se acuesta pasada la medianoche después de planificar el día siguiente, de revisar las redes sociales y de conversar con alguna persona. Como ya no trabaja, sus padres la mantienen económicamente, y si no fuera por ellos y otras personas, esta lucha no continuaría. Siempre se seguirá haciendo la misma pregunta: mijito lindo, ¿dónde estás? ¿Qué te hicieron? Una costumbre que mantiene desde hace años, sentada en un costado de la cama y mirando fijamente a la foto de su entrañable David Romo. Gracias a Kevin Samaniego por recomendarme este caso en mi canal principal. Si les gustó este video, recuerden dar like, comentar y suscribirse si no lo han hecho. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.